Esto es Casa Manantial Virtual. Soy el pastor Jaime Rojas y estoy aquí con mi amada esposa Helen, que estará ahí atenta con el teléfono mirando quién comienza a irse conectando para irlo saludando. ¿Cómo enfrentar la separación matrimonial? ¿Cómo enfrentar ese dolor? ¿Cómo enfrentar esa situación? Hoy queremos responder preguntas. Sí, igual que hace 8 días que el programa fue tan bonito, con tanta gente participando, queremos hoy igual, de la misma forma, contestar preguntas y avanzar en la segunda parte de nuestro testimonio. En la primera llegamos y hablamos muy lindo, cómo nos enamoramos, cómo le quité el novio que tenía, cómo conquisté a mi esposa, todo el inicio, cómo me gané a los suegros, toda esta situación tan linda y cómo llegamos hasta el día del matrimonio. Y hoy queremos avanzar en ese testimonio, queremos avanzar y también ser de edificación, ser de bendición. Vamos a orar y a leer la palabra del Señor que está en el libro de Mateo 18:19. Además les dijo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 2 son los que deben ponerse de acuerdo. Y aquí yo tengo a mi esposa para ponerme de acuerdo y también orar por necesidades que ustedes tengan en el área matrimonial, en específico en esta hora. Queremos ponernos de acuerdo con ustedes. Esto es Casa Manantial Virtual. Pedimos al Señor que nos ayude. Padre bueno, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, glorifícate. Sí, Padre. Pedimos la intervención del Espíritu Santo, Espíritu que nos ayude en este tiempo. No somos competentes por nosotros mismos. Así es, Señor. Nuestra competencia viene de ti, Señor. Sí, ayúdanos, Señor, ayúdanos para testificar y ayudar y ser de edificación y bendición para cada uno de mis hermanos y amigos que hoy nos miran y que nos mirarán en los días postreros, Señor, a través de este medio que tú nos permites hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi esposa Helen los saluda. El Señor me los continúe bendiciendo. Estoy muy feliz de un día más estar aquí con ustedes. Quiero bendecir a todos los hermanos que se han ido conectando y son parte de este maravilloso día donde sé que seremos de bendición para su hogar, para sus vidas. Y quiero bendecir a la hermana Katia. Quiero bendecir a Ania, a Stephanie Mena, a Elania, a Anita, a Kimberly, a mi suegra que está conectada, gloria a Dios, a Brandon. Dios me los continúe bendiciendo. Hoy es una noche muy especial. Hoy es una noche donde daremos la gloria a Dios por lo que Él hizo en nuestras vidas durante muchos años, que no conocíamos del Señor, pero el Señor nos visitó y comenzó a transformarnos y a restaurarnos. Bueno, qué bendición que podamos estar. Estamos esperando que usted también le cuente a algunas personas. Hey, acuérdese del testimonio tan lindo la semana pasada. Ya está al aire, ya está al aire. Cuéntele, llame a algún amigo, algún familiar que está pasando algún problema. Y será de edificación y de bendición este tiempo para esa persona. Estamos siempre con la gran expectativa de que Dios puede restaurar, Dios puede transformar un hogar cuando 2 se ponen de acuerdo. Y eso es lo que quiero hablar. La semana pasada abordamos un poquito este tema y conversamos sobre la realidad. Muchos matrimonios sufren y se sienten cansados de no ponerse de acuerdo. Sea el varón o sea la mujer, están cansados, no se ponen de acuerdo para nada. Ya no pueden conversar, no hay diálogo. Se están reprimiendo por semanas, días, meses y hasta por años los sentimientos. Y cuando se reprimen los sentimientos, no hay una paz verdadera interior y se va creando un descontento que después puede detonar en una separación, en una situación más dolorosa hasta, con el divorcio. Así que, qué bueno y qué importante es tomar la recomendación del Señor Jesús de Mateo 18:19. Si 2 se ponen de acuerdo de cualquier cosa que pidan aquí en la tierra,
o será hecha en el cielo. 2. La pregunta aquí importante es, ¿nos cuesta a veces ponernos de acuerdo? Sí, porque para ponerse de acuerdo hay que dejar a un lado mis intereses personales, hay que dejar a un lado tal vez nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra altivez, y tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona y ponernos de acuerdo. Y cuando no hay un acuerdo, allí es donde hay un serio problema, porque cuando no hay acuerdo, puede suceder lo más difícil, como enfrentar una separación. Amadísimo amigo y hermano, cuando no hay acuerdo, muchas veces se toman decisiones unilaterales. O sea, la decisión, yo tomé esta decisión y el esposo dice, yo la tomé, y ellos nunca conversaron. Porque, por supuesto, si no hay acuerdo es porque no hay diálogo. Y si no hay diálogo es porque no hay relación. Y si no hay relación es porque no se ponen de acuerdo. Es que esto va de la mano. Así que la solución a esto, ¿qué es? Una disposición de humildad, a ponerse en los zapatos del otro, a poner abajo y a estar dispuestos al diálogo, a conversar, a ponerse de acuerdo. Así que no es fácil comunicarse, ¿no? Los hombres lo vemos negro, las mujeres lo ven blanco, los hombres lo vemos de una forma, las mujeres lo ven de otra, pero se puede llegar a comunicar la pareja si se logran poner de acuerdo. Si la mujer reprime los sentimientos, entonces, hay una palabra aquí muy popular que yo he escuchado, dicen que se empurra, se hace como un puño, se mete en la concha y no quiere expresar, empiezan a reprimir los sentimientos y a no querer dialogar porque se cansaron. Entonces sucede el proverbio que hablamos la semana pasada, recuerden, come y bebe te dirá, pero el corazón no está contigo. Esa esposa sigue sirviendo el plato de comida, siguen durmiendo juntos, pero su corazón no está unido. ¿Quién se nos está uniendo, Pastora Helen, ya a estas horas? Sí, gracias a Dios hay varios hermanos. Tenemos a Antonio, tenemos a Lanis, tenemos a Inora, Kaylin, Iris, Catherine, Wendy, también a doña Ana Loaiza, un saludo a los hermanos. Dani Sánchez, bendiciones. Marixa, gloria a Dios. Daisy Mendoza, gloria a Dios por cada uno que hoy está recibiendo un consejo de la palabra del Señor. ¿Qué sucede, Pastor Jaime, cuando no hay diálogo, cuando no hay acuerdo, cuando no están en una comunicación abierta, fluida? ¿Qué sucede? El matrimonio se va cansando, uno de los dos se siente cansado, porque lo que empieza es discusiones. Lo que debería de ser una conversación se convierte en una discusión, y lo que debería de ser una discusión se convierte en un pleito. Y eso es horrible porque allí entran los niños. Cuando se tienen niños pequeños, ellos comienzan a recibir, a absorber, y se les hace mucho daño. Por eso la pareja que no quiere comunicarse debería de pensar, si tiene hijos, en el daño que se le puede hacer. Y lo más peligroso, ¿por qué atender esto de la comunicación? ¿Por qué ponerse de acuerdo? Porque tanto desencanto, tanta apatía, tanta situación que puede brotar, como dice la palabra, en Hebreos 12:15, una raíz de amargura. Y cuando una mujer se amargó la vida, esa mujer se vuelve difícil. Cuando un hombre se amargó la vida, se vuelve difícil. Todo lo arreglan con gritos. Ya no hay relación. Lo que hay es pleito. Aquella casa que debería de ser un lugar de paz se convierte en un campo de batalla. Tenemos que tener mucho cuidado por eso. Por eso el poder comunicarnos es vital. Cuando no hay un mismo pensamiento, cuando no se tiene un mismo sentir, uno ala para un lado, el otro ala para el otro, el asunto se pone complicado. Y el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 12, verso 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, escrito está, dijo,
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. He aquí, amado hermano, amado amigo, la causa de los problemas, y se llama la división en la pareja, porque la división no comienza en lo físico, no, la división comienza en lo espiritual. Así es. Sí, por tanto, antes de que una pareja se separen entre ellos, hubo división en el espíritu. Dejaron de ponerse tanto de acuerdo, se cansaron, el enemigo ganó ventaja, se abrió una puerta y allí empiezan los problemas. La Biblia dice, antes del quebrantamiento la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Así que hay personas que se manifiestan que ya no aguantan, que ya no pueden, que ya se cansaron. Yo creo que sí hay oportunidad. Esa es la buena noticia. Si dos se ponen de acuerdo, y cuando usted se pone de acuerdo, no quiere decir que tal vez usted acepta algo, pero acuerda en comenzar, iniciar un proceso de restauración. Pastora Gene, ¿tenemos alguna pregunta hasta este momento para responderla, avanzar con la palabra y también hablar un poquito de nuestro testimonio? Bendito sea el Señor. Saludos de todos los hermanos, hay varios ya hermanos conectados y gracias al Señor por cada uno. Hoy con el tema cómo enfrentar la separación matrimonial y estamos dando un primer punto que es ponernos en acuerdo para no llegar a esa separación. Cómo ponernos en acuerdo basado en la palabra del Señor desde Mateo 18-19. Cuando logramos como esposos ponernos en acuerdo, vamos a pasar o sobrepasar etapas, momentos difíciles, situaciones, circunstancias, pruebas, porque estamos juntos, porque estamos unidos, porque estamos en un mismo pensamiento, estamos buscando una meta juntos, lograr un objetivo juntos. Entonces, una clave para no llegar a ese punto tan duro que es la separación en un matrimonio es lograr estar en acuerdo. Y es ahí donde es difícil muchas veces porque nosotras, como decía mi esposo, pensamos en un color y ellos piensan en otro o desean ir a un lado, comprar cierta cosa y el esposo no. Entonces es donde tiene que estar el Espíritu Santo en nosotras para lograr poder empatar los pensamientos, las ideas, los sueños, los objetivos, las metas juntos, que sea algo juntos. Y así es como se logra estar en acuerdo. Cuando yo decido poner un poco de mi parte, pero también accedo a que el otro ponga de él. Y no es tan fácil. Es todo un arte, diría yo. Es todo es un deseo del corazón y es en el espíritu, como decía mi esposo, que logramos estar juntos, que logramos estar unidos, que logramos estar en acuerdo. Es algo desde nuestra mente, desde nuestro corazón, es algo que está dentro de nosotros y se hace externo por el hecho de permitirle al Señor y al Espíritu Santo lograr esa comunión, lograr esa unión del matrimonio. Si las parejas supieran lo que se están perdiendo por no ponerse de acuerdo. Muchas cosas. ¿De qué se están perdiendo? De amarse, de construir. De construir, edificar. Claro. De restaurar. Sí. De ser bendecidos. Porque el Señor dijo, cualquier cosa que pidan les será dado. Cuando usted se pone de acuerdo y puede orar, ir más allá y orar por el problema, no atacarse en ustedes, porque cuando las parejas no se ponen de acuerdo, se atacan entre ellos y no atacan el problema. Allí es donde está verdaderamente la situación. Cuando hay acuerdo, hay bendición. Cuando hay acuerdo, hay prosperidad. Cuando hay acuerdo, hay respaldo de Dios. Cuando hay acuerdo, se vive verdaderamente
el acto matrimonial de una manera maravillosa, como fue establecida por Dios en el Génesis, confirmada en la ley de Moisés y reconfirmada en el nuevo pacto, en el tiempo de la gracia en el que estamos viviendo. ¿Tenemos alguna consulta, doctora Helen? Voy a su parte. Ok. Dice alguien que su amiga pide un consejo ya que solo uno pone de su parte. ¿Cómo se da cuenta que es para ella si existe el machismo? ¿Hasta dónde llega la paciencia y la dignidad? ¿Cómo, o sea, la consulta de esta mujer es cómo hago un equilibrio? ¿Cómo es el centro? ¿Cómo va a partes iguales? ¿Qué es ponerse en acuerdo? Bueno, le puedo decir que es una gran construcción entre los dos. Es querer mi deseo, pero también el bienestar de la otra persona. Es desear que la opinión de los dos, del estar unidos, pueda resolverse una situación, pueda resolverse un problema. Cuando nosotros determinamos y deseamos en nuestro interior que algo se resuelva juntos, que los dos ganemos, porque aquí no es de quién gana o quién no gana, ¿verdad? Si hay machismo o no hay dignidad. En el matrimonio, cuando uno de los dos ganan, los dos perdieron. Los dos perdieron. Y eso es lo que a veces no sabemos, no nos damos cuenta. Tal vez había un proyecto, pero como no se hizo a mi forma, entonces digo, no se hace el proyecto. Y tal vez era la bendición, pero al no estar en acuerdo, perdieron la bendición. Tenemos que aprender a saber que en el momento que yo aporto, que yo cedo, no es que estoy perdiendo mi dignidad, no es que me estoy rebajando, estoy deseando construir algo juntos. Una ilusión, un sueño, algo que tenemos o un pensamiento. Cuando yo decido ponerlo frente a mi esposo, exponerlo ante él y él aporta lo de él, juntos lo vamos a lograr. ¿Tenemos alguna otra consulta? Yo le añadiría que también toda mujer tiene dignidad y mis derechos terminan donde comienzan los de mi esposa. Y los derechos de un varón comienzan donde los derechos de una esposa comienzan donde terminan los del esposo. No puede usurpar. Tiene que haber humildad, tiene que haber reconocimiento, ponerse en los zapatos del otro para ponerse de acuerdo. Y lamentablemente al hombre a veces no lo deja el machismo, que bíblicamente es el espíritu del mundo que el enemigo ha puesto en el corazón para que se sea machista, que es el espíritu de cobardía espiritual. Y en la mujer es el pecado reaccionario. Entonces, como me trata mal, reacciono así. Yo considero que en todo momento y jamás se está hablando de permitir la violencia, no es permitida en ninguna de las formas. Tiene que haber diálogo. Tiene que haber conversación. La persona tiene que ser tan madura para poder dialogar. Ya pasó el Chavo del 8 que se metía en el estañón y no hablaba con nadie. Ya pasó el tatatá que tiraba el sombrero al suelo. No, estamos en el siglo XXI. Necesitamos completamente ponernos de acuerdo y ser personas que razonamos bien, respetamos a la otra persona y podemos conversar. ¿Hay alguna otra para que entremos en parte del testimonio para poder avanzar y que usted le cuente a muchos? Mire, llame de verdad familiares, le va a gustar porque vamos a hablar cómo enfrentar la separación. Vamos a hablar de nuestro testimonio de separación, de perdón, donde se aprende la misericordia y usted va a ser edificado y le puede compartir a otros esta bendición. ¿Hay alguna otra? Una hermana nos habla de que un ingrediente también para poder estar en acuerdo es la comunicación. Y es cierto, es uno de los ingredientes más importantes, pero resulta que puede ser que yo sea muy comunicativo, pero si la persona que está a mi lado no le interesa mis sentimientos ni lo que yo deseo, es otro problema. Entonces, la comunicación da efecto en el momento que valoramos lo que nuestra pareja expresa. Y vamos a dar un programa solo de la comunicación. Vamos a hablar verdaderamente sobre ese tema bien importante, que es
la importancia de la comunicación y qué es la verdadera comunicación. Porque hay muchas formas de comunicarse. El silencio, por ejemplo, cuando esa pareja y los dos se ponen llenos de orgullo y no se hablan en una semana y mandan al niño a decirle, dígale a su mamá que ya está la comida, y el otro le dice, dígale que no tengo hambre, y el niño dice, ¿qué les pasa a este par de locos? ¿Por qué no se hablan? Entonces es necesario también aprender sobre la necesidad de tener una abierta y fluida comunicación para ponernos de acuerdo. Y es un tema que se lo dejamos ahí pendientes para tratarlo otro día para ver si avanzamos. Hay una hermana, perdón, amor, que dice, pastores, ustedes nos han contado que estuvieron separados por un tiempo bastante extenso. Pienso y creo en el propósito de Dios en ustedes. ¿Por qué ustedes, me imagino que se reconquistaron en época conflictiva? Okay. Bueno, vamos a hablar parte de eso, ¿verdad? Entremos con eso entonces, de verdad. Ella dice, se reconquistaron en época... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? Okay. Después del matrimonio, después de llegamos el otro día hasta el día del noviazgo y que ya hubo un compromiso para casarnos. Nos casamos muy jóvenes. Yo tenía apenas la edad de 19 años y mi esposa tenía apenas 17 años. Entonces nos autorrobamos de la cuna, pero eran otros tiempos. Había más madurez, ya yo tenía una casa, vivía solo, me asistía, pero le llevaba la ropa a mi suegra a lavar, así fue que la conquisté, recuerda el testimonio. Entonces nos casamos y lamentablemente mi esposa comenzó a padecer. Y yo quiero decir esto bien importante, porque tal vez hay amadas amigas, hermanas que tienen hijos y tienen hijas y se van a casar. Entonces, cuando los hijos se casan y eso significa cortar el ombligo umbilical, separarse de la familia e irse a vivir a otro lado. Y eso es bien importante. A los 3 meses de casado, 2 meses. 2 meses. Ve, amigos, las mujeres no olvidan nada. A usted se le puede olvidar, pero las mujeres no olvidan nada. A los 2 meses, ¿cuántos días y cuántas horas? A los 2 meses de casado aproximadamente, le llegué hasta el otro día. Yo estuve separado y no me di cuenta, hermano. Si yo tal vez soy la única persona que se separó de su esposa y no se dio cuenta. Ya le digo por qué. Porque llegué hasta el otro día, llegué bien ebrio. Yo me acosté, o ella me ayudó a acostar porque no me acuerdo. Y yo quedé profundamente dormido. Tenía 2 días, 3 días sin dormir y quedé profundamente dormido. En ese lapso que yo estuve dormido, mi esposa aquí presente agarró la ropa, la echó en una bolsa y salió y se fue para donde mami. Pero qué dicha que se topó con una madre que la ama, una madre que la ama, una madre que sabía que ella tenía que aprender a vivir y tenía que enfrentar sus problemas. ¿Y qué pasó? Cuéntenos usted. Bueno, yo me casé con Jaime, sí, de 17 años, no sabía que él tomaba licor, la realidad teníamos años de conocernos, 2 años y medio de conocernos, y yo no sabía que él tomaba licor. Mi familia muy conservadora, muy metida en su casa, no sabíamos que había en el exterior. Cuando a los 2 meses de casado ya no me llegó, entonces eso fue para mí increíble, fue triste porque yo nunca había vivido eso. Mi papá nunca había tomado licor. Fue una experiencia, recuerdo que muy impactante para mí. Agarré todo y me fui para donde mi mamá. Cuando llegué donde mi mamá, doy gloria a Dios por mi madre, porque ella me enseñó a valorar y a enfrentar y a asumir la responsabilidad de ser esposa, que hoy muy duro, pero cuesta mucho en las muchachas, porque tal vez la mayoría no saben que el casarse es una responsabilidad, es una decisión. Y llegué donde mi mamá y le dije, yo me quedo aquí, no vuelvo a mi casa porque Jaime me acaba de llegar, no durmió.
no supe dónde estaba, así es que yo no voy a vivir con un borracho. Y ella me volvió a ver, se quedó observándome y me dice, ¿y quién le dijo a usted que usted va a venirse para esta casa? Ya esta no es su casa, ya aquí no hay su cuarto, aquí usted no podrá vivir porque usted decidió por usted misma casarse con Jaime. Así es que usted ahora tiene que saber que ese es su esposo y tiene que enfrentar lo que es el matrimonio. Y recuerdo que yo lloraba porque me sentía como que mi mamá no me quería ayudar. ¿Cómo puede ser casi que su hija, su bebé, que no la aceptó otra vez? ¿Cómo puede ser si hay un cuarto, yo ahí puedo estar? Y no fue así. Entonces ahí entendí que sí, que ya yo no era una niña, que si algo no salía bien, desertaba, no. Supe ahí, por medio de mi madre, me hizo entender el valor del matrimonio, el valor de la decisión, el valor de haberme ido de mi casa de 17 años casada, pero que ya, aunque tenía 17 años, tenía que ser responsable. Y comenzó mi vida matrimonial, ya ahí desperté del sueño donde estaba y fueron muchos años así, duros. Entonces, podemos rescatar de este testimonio que está diciendo mi esposa la importancia de los que somos padres, de saber que nuestros hijos tienen etapas, y lo vamos a hablar en uno de estos programas, las etapas de los hijos y lo que van viviendo y cómo hay que permitírselos y abrirles el espacio y permitir también, si se tienen que golpear, que se golpeen, pero no hay que interferir en sus vidas. Lamentablemente, por la cultura, por situaciones contra la palabra de Dios, hoy personas simplemente hoy se casan, que si lo hacen, y 1, 2, 3 meses después están donde los padres, y los padres no han entendido que lo que hacen es hacerle un daño, porque esa persona no puede entonces enfrentar la vida como debería de ser, y se vive en esa situación que al final se entra en un círculo vicioso. Se separa por donde mamá, se separa por donde papá, se separa por donde mamá, y así pasan toda la vida en una situación que debió de haber separado desde el principio. Seguimos adelante. Entonces, usted nos puede hacer preguntas en este momento también. Ahí está mi esposa con el teléfono, capturando sus comentarios y esperando que usted también haga una pregunta, alguna duda que tenga. Estamos para responder también. Gracias a Dios porque tuve esa suegra valiente, centrada en la palabra, que no permitió empezar un círculo de separación, un círculo vicioso de separación y reconciliación, que es lo que hacen muchas parejas. Llevan años y empiezan aquí un problema, dan una vuelta, 6 meses o un año, y otra vez vuelven a lo mismo, y otra vez vuelven a lo mismo. Tienen que enfrentar eso y detener ya ese círculo vicioso, porque cada vez se pueden hacer más daño, y ahora están dañando también a hijos inocentes. Después del primer año, hasta los 8 años, fue una vida muy dura, y principalmente los últimos 2 años en los que yo cometí el error de extender supuestamente los negocios y abrir una discoteca, y allí empezó una vida de adulterio muy fuerte, una vida de pecado, una vida de calle nocturna, una vida de alcoholismo, nunca de drogas, nunca, aunque la gente dijera lo que fuera, y si hubiera sido, bendito Dios, porque hubiera dado testimonio, pero nunca anduve ni probé las drogas, era alcoholismo y adulterio. En ese tiempo mi esposa se daba cuenta de todo, y ella tenía que ir soportando todo eso, y sucede que al final del tiempo, cuando yo me doy cuenta que mi esposa también está en adulterio, entonces ahora sí, paren el mundo, aquí me bajo yo, ya ahora sí cierto, ahora sí,
O sea, como que el hombre tiene todo el derecho de hacer lo que quiere, pero cuando se la hacen al hombre, ahí sí, papá, ahí la cosa se pone color de hormiga. Ahí nos tocan los más profundos sentimientos machistas. Ahí se nos va la hombría bajo tierra. Ahí nos arrancamos el pelo. Ahí es cuando decimos, yo lo mato. Ahí es cuando... ¿Y qué? Anduvimos en la calle montones de años haciendo cosas y como que sí tenemos licencia entonces los varones para hacer daño, y cuando nos hacen algo, paren el mundo porque aquí se acaba todo. Sucedió eso y sin embargo lo soportamos, pero en medio de esa situación, al darme cuenta de todo eso que estaba pasando, vinieron otras situaciones en mi vida que me llevaron a una situación de un alcoholismo más profundo y de una depresión. Un alcoholismo más extremo y una depresión. Yo considero y yo oro por el que ha tenido depresión. Yo viví eso. Eso es horrible. Eso es espantoso. Jesucristo lo puede liberar de eso. Sí, amén. Yo lo viví, eso es espantoso. Y en mi caso la depresión me daba por consumir y consumir más y ser muy violento. Recuerdo que andaba fuertemente armado, 1 o 2 armas, y era muy violento. Me pasaron algunas situaciones que me sucedieron, unos asaltos y otras cosas. Entonces terminé sumando lo que me había pasado, más el problema matrimonial que descubrí. Entonces me volví más violento, más amargado, más deseaba morirme, hasta que llegué al punto en la depresión de quererme quitar la vida. Allí es donde conozco al Señor. Allí es donde yo conozco al Señor. A punto de quitarme la vida. O más bien el Señor me alcanza en los últimos momentos, en los momentos más claves. Porque allá había tomado una decisión. Había dejado el carro guardado en mi casa y me había venido a pie para cometer quitarme la vida como tal. Pero el Señor tuvo misericordia. Yo no lo conocía, no sabía nada. Allí es donde yo conozco al Señor. Y al conocer al Señor y abrirse, porque yo quiero decirte algo, amigo, mientras usted no conozca al Señor, no puede haber una restauración de un matrimonio, ni de su vida, porque primero hay que empezar a restaurar nuestra vida. ¿Qué me sucedió a mí? Algo tremendo. Cuando yo conozco al Señor, cuando se me abren los ojos espirituales, cuando se me cae la venda mágica que Satanás había puesto en mí por tantos años, y yo miro el pecado que había hecho, y yo siento la culpa de tanto adulterio, de tanto daño que le había hecho a mi familia y a mi esposa, y al no haber consejo. ¿Cuánto necesitan las parejas consejo? No caiga usted en el error gravísimo de hablar de sus problemas de pareja con los compañeros de trabajo. No caiga, mujer, usted en el gravísimo error de hablar de sus problemas de pareja con sus amigos o amigas. No caiga en ese error. Usted necesita un consejero aprobado, probado, verdaderamente, que pueda servir de intermediario en la relación suya. No una persona que tal vez le envidia a sus espaldas, que no desea su gozo, no desea su amor, que no tiene llamado de Dios a la consejería, sea evangélico o no. Cuidado a quien usted le cuenta sus cosas de pareja, porque allí es donde se ha dado una gran cantidad de problemas. Contarle los problemas a la persona equivocada es o despertar la envidia o recibir el peor consejo. Así que muchísimo cuidado. En ese momento que se me abren los ojos para aterrizar con el tema de hoy, que es cómo enfrentar la separación, yo, por ignorancia, porque no había consejería como lo hay hoy, no había una oficina pastoral de consejería como lo tenemos en Casa Manantial disponible para usted. Como no había eso, opto por huir, porque había unos sentimientos encontrados en mí. Había resentimiento, había odio hacia mi esposa y había vergüenza
en mí de lo que yo había hecho. No podía soportar la falta de perdón que tenía hacia mi esposa, no podía soportar la vergüenza que sentía yo por el pecado cometido. Entonces vine y le dije a mi esposa, hoy mismo me voy, me fui hoy. Algo así le dije. Sí. Y me fui por un año a vivir solo. Por un año. Yo quiero hacer aquí una intervención, amor. Mi esposo habla de, fuerte para que te de cómo se dio ese desenlace tan fuerte antes de la separación. Y ese tema debemos de hablarlo en algún momento nosotras como mujeres, en algún programa de mujeres, porque cuando el esposo comienza en un ciclo haciéndonos daño, sea alcoholismo, sea adulterio, genera en nosotros algo que se llama el espíritu de venganza, que fue lo que sucedió en mí. Entonces llegó el momento de la venganza, llegó donde para hacernos mucho daño, y fue donde comenzó que si él me lo hacía, entonces yo se lo hacía, y comenzó ese ciclo tan doloroso en nuestras vidas hasta llegar a la separación. Fueron años muy duros, fueron tiempos muy difíciles. Mi esposo en un alcoholismo muy fuerte, duraba 3 días sin llegar a la casa. Yo con ya 2 hijos, o sea, fueron cosas muy duras que vivimos hasta que el Señor llegó a nuestras vidas, o llegó a la vida de Él, porque así fue, llegó a la vida de Él después de ese alcoholismo, de esa depresión. Se sentía acusado, se sentía rechazado, las deudas, las situaciones económicas comenzaron a calar tan profundo en la vida de Él que lo llevó a un alcoholismo extremo donde se olvidó de todo, pero Dios tenía un plan, y ahí es donde cuando Él llega al Señor, le rescata su vida, pero él tenía mucha prisión de amargura había en él. Entonces fue todo un proceso, fue donde en lugar de quedarse con nosotros para restaurar nuestro hogar, él se fue y nos dejó un año a los 3 solos. Comenzó a de verdad sanarse, pero se olvidó de nosotros, mejor dicho. Fue muy fuerte esa etapa, y entonces puedo decirles que sabemos que es una separación, como me ponía alguien aquí un mensaje que está viviéndola con sus hijos, trabajando. Yo sé que es eso, estar solo, y lo peor es estar sin Dios. Yo viví esa separación sin Dios. Entonces, la amargura, la soledad, la culpa, el temor, la carga de la responsabilidad como madre, como mamá, cómo cuidar los hijos, qué voy a hacer ahora yo, cómo hago para trabajar. Todo eso fue muy fuerte para mí, que apenas tenía 22 años. Apenas tenía 22 años de edad y viviendo ese desastre en mi vida. Tuvo el Señor que llevarme a los extremos para doblegarme. Ya no vivía en la casa. De repente, después de tener un bar, después de tener 2 pizzerías, restaurantes, después de tener 2 casas, 2 carros, después de tener cosas materiales que son insignificantes, que no sirven para nada, cuando no hay paz, cuando no hay un hogar restaurado. Hay gente que lo único que tiene son bienes, pero no tienen amor, no tienen paz, no tienen bienestar. Entonces de nada servía eso. Y de repente, en cuestión de 6 meses, quedar sin nada, en una situación paupérrima, viviendo arrimado en un cuarto de un amigo. Y como no me rendía, de repente me cayó una enfermedad, una simple apendicitis se convirtió en peritonitis, y de allí en la sala de operaciones me cayó una bacteria, y de allí esa bacteria me llevó al borde de la muerte y me tuvo por más de 6 meses convaleciente, al borde de la muerte, que se tenían que apiadar de mí. Ya no los que visitaban el bar,
menos los que quedaron debiendo, menos que los que uno decía ser amigos, no lo son. No, allí usted se da cuenta quién tiene verdaderamente. Y recuerdo que la gente se cruzaba de calle, la gente que no decían de uno, bueno, todavía la gente lo dice, ¿verdad? Dios los bendiga, pero cuando eso decían otras cosas, porque no éramos pastores. Ya cuando se es pastor, antes el que hablaba de los pastores era yo, y ahora de mí es el que habla la gente sin Dios, a veces con Dios también, dicen ellos que lo tienen. Pero era un tiempo tan difícil, se pasaban momentos tan duros, ver el rechazo de la gente. Yo había quedado apenas en el hueso con un color pálido azulado. Era una cosa que hasta yo mismo me asustaba. Esa bacteria fue algo terrible, al borde de la muerte, estar allí. Y en un momento de esos, como no me podían las operaciones que me habían hecho, la pequeña operación de la apendicitis se había hecho enorme, porque habían tenido que abrirla y más bien expanderla para sacar la infección, y salí del hospital sin sanar y durar muchos meses con la herida abierta, viendo prácticamente las vísceras adentro y vendado para que no se salieran las vísceras. En esa condición es que el Señor me revela un día que el problema de mi enfermedad era la falta de perdón. Y es el mismo problema que hay hoy en día de mucha gente. La falta de perdón produce como 100 enfermedades. Y el Señor me reveló que mi problema era ese. Y recuerdo que llegó la finada Odilí, que está con el Señor, una cristiana muy linda en sus últimos años de vida, una mujer preciosa. Y llegó y era la que trabajaba en la soda de la parada, que yo le había dejado a mi esposa para que salieran adelante, o que habíamos acordado que eso le tenía que quedar a ella o tenerlo a ella, aunque el edificio no era de nosotros, era alquilado, pero por muchos años allí en Pocora, en la parada de buses. Y de repente le pregunto: doña Odilí, ¿dónde está Helen? Porque me llegaban a dejar comida de noche, porque vivía arrimado en un cuarto, y me llegaban a dejar comida. Entonces, doña Odilí, ¿dónde está Helen? Me dice: ella anda en un baile. Ah, caray, ella anda en un baile. Entonces dije: ahora sí es cierto que la cosa se puso dura. Entonces ya me explicó, etcétera, con quién andaba, todas las cosas. Y le dije: ah, bueno, muchas gracias. Yo no pude ni comer. Y esa noche había una fiesta en la casa donde yo estaba. Yo ya era cristiano, tenía 6 meses de convertido por allí, y porque yo me convertí poquitos días antes de caer al hospital, como les digo. Y de repente me encerré en el cuarto que me prestaban y puse unos paños en el suelo, lo poco que tenía, los pocos trapos que tenía, y amén al piso frío me postré y empecé a hablar con el Señor, a llorar y a pedir perdón. Y el Señor audiblemente me dijo: perdónate, que yo ya te perdoné. Y me pude perdonar a mí mismo, y segundo, perdonar a mi esposa. Y de allí me levanté completamente renovado. Al día siguiente creo que llegó mi esposa y me dijo: ¿por qué no se va para la casa? Hablé con ella, le digo: tenemos que conversar. Y 3 días después, por ahí, estaba en mi casa de nuevo, y decidimos irnos a vivir a otro pueblo, porque pueblo pequeño, infierno grande, dicen por ahí, ¿verdad? Y hay gente que es tan especial, ¿verdad? En los pueblos, estimado amigo, hay gente tan especial, que están bien informados de todo. Y nos fuimos a vivir a otro pueblo. Por 1 año alquilamos la casa y nos fuimos y disfrutamos, restaurando con Dios nuestro hogar, enfrentando individualmente. Ella enfrentó una separación muy difícil, porque cuando la mujer está separada, llueven ese montón de hombres que andan tratando de tener un trofeo más en su colección de trofeos, y la mujer es acosada y la pasa muy duro. Y el hombre, por otro lado, en mi caso yo lo pasé, la separación, enfermo,
todo ese año casi. Y mi esposa la pasó cuidando a los niños. Fue muy duro, pero a la vez la pudimos enfrentar y de allí iniciamos el proceso de restauración. Bueno, ese encuentro de mi esposo con el Señor transformó todo. Transformó todo porque el que tenía al Señor era Él, yo no. Estabas apartada. Estaba apartada porque había sido criada siempre en los caminos del Señor. En todo ese testimonio hay muchas cosas que son de ayuda para muchos matrimonios. Cómo pasar ese proceso, cómo perdonar, cómo no permitir ensuciar ese corazón para siempre, cómo saber que el Señor sí restaura, que el Señor nos ama, así tal como seamos o estemos, podemos llegar a Él y Él transformarnos. Yo les puedo decir que ese año que viví sola fue un año. Recuerden, las mujeres tienen muy presente el día, la hora, la ropa que se llevaba, no lo olvidamos. Fue un año de separación, 10 meses él estuvimos separados y Dios comenzó a tratar en nuestra vida hasta el día que nos unimos nuevamente. Pero sí fueron cosas muy difíciles que viví. Y también mi esposo, porque él les cuenta en esa soledad, en ese tiempo de estar, como decimos, arrimado a un lugar, pasar esos procesos tan escasos de todo, pero el Señor nos visitó y tuvo misericordia de nosotros. Sé qué es una restauración, sé cuáles son los pasos que el enemigo va haciendo, el diseño que va creando para separar un hogar, para dividirlo. Sé cómo se trabaja. Sé que un matrimonio, si no toma en cuenta al Señor, no puede tener una vida feliz como debe de ser, porque solo el Señor puede restaurar hogares, puede sanar corazones, solo el Señor da nuevas oportunidades. Él es maravilloso, hermanos. Nosotros vivimos situaciones dolorosas, situaciones duras, vergonzosas, humillantes, pero el Señor visitó nuestras vidas y nos transformó. Poco a poco nos va transformando también. Vamos a orar por situaciones, pero también quiero brevemente, porque ya el tiempo se nos ha ido hace rato, pero como usted sigue conectado allí y queremos que esta transmisión usted por favor la comparta. Sí, póngale el dedito ahí a me gusta y compártala por favor, porque usted está ayudando a otras personas. En este momento hay una persona que consultaba que ha estado pasando una separación, una situación difícil. Mire, yo quiero decirte algo. Si usted está pasando por una separación ya de un adulterio, ya la persona se fue con otra, etc., usted tiene que saber a dónde está ubicado, las etapas que hay de una separación. La primera etapa de una separación fue muy antes de haberse separado de cuerpo de la casa. Pueden haber sido 6, por eso es bueno el consejo en la oficina, pero te lo digo rápidamente y por este medio. Pueden haber sido 6, 3, hasta 10 años antes que hubo una separación emocional. Se perdió lo que hablamos ahora, la comunicación, se perdió el acuerdo. Entonces, al no vitalizar el matrimonio, al no estar abonando la relación, se fue secando. El paso número 2 sería la separación ya corporal. El paso número 3 que las parejas dan es el enterarse de todo lo que está haciendo la otra persona y enfrentar ese duelo, enfrentar ese luto, enfrentar ese dolor que es el sentirse traicionado o no sentirse amado o sentir que no lo amaba. El cuarto paso que la persona va a enfrentar es el divorcio judicial. Allí viene otro dolor, es diferente. Allí viene el luto por la pérdida, por el rompimiento de un pacto.
entonces hay otro dolor. Allí ya se divorcia la familia, porque un divorcio arrastra a todas las personas, arrastra familia, arrastra vecinos, arrastra amigos, arrastra parientes. Cuando hay un divorcio se divorcian hijos, abuelos, parientes, se divorcian familias enteras. Eso es algo que es como una bola de nieve, se lleva encima mucha gente. El siguiente paso es la quietud. Aquí es donde la mayoría de personas fallan. Se separan hoy y empieza el hombre a ser loco y a andar con 1000 mujeres, que las puede andar y las hay, sí, pero está equivocado, está caminando incorrectamente. O la mujer se dejan hoy, entonces, como decía mi esposa, porque la mujer por ese pecado reaccionario, por venganza, entonces esa mujer empieza a andar con un hombre y con otro hombre, y lo que hace con eso es llenarse más de vergüenza, dejarse de valorar como persona. No, cuando hay una separación tiene que haber una quietud, tiene que haber un tiempo de calma, un tiempo de soledad, un tiempo de desierto, que no es permanente, pero hay que pasarlo para sanar, para cicatrizar, para que esa herida empiece a cicatrizar. Porque cuando las personas no hacen las cosas bien, montan una herida sobre otra herida y otra herida sobre otra herida, y la situación en su vida se les vuelve bien difícil. El siguiente paso, después de estar en un reposo que recomendamos siempre 1 año, es orar y pedirle al Señor que Él sea el que revele, y que ya ahora la persona que él o que ella vaya a poner su mirada, a escoger, sea una persona que tenga su mismo proyecto de vida, sus mismos sueños. Ya ahora va a entender que el proceso de conocerse es para verdaderamente armar un proyecto de vida juntos y en todo momento bajo la dirección y la consejería. La mayoría de gente lo hace al revés, por eso viven así, por eso pasa lo que pasa, porque lo hacen al revés. Necesitan ayuda, dirección y consejo en todo momento. Queremos orar por esas personas que también tienen COVID. No estamos en programa de oración, pero Dios nos escucha en todo momento. Así es. Y es un buen momento para orar por todas las peticiones y los matrimonios. Padre bueno, sí, Señor, yo me pongo de acuerdo con mi esposa Helen. Así es, Padre. Y en el nombre de Jesús oramos por todos los matrimonios, sí, por las parejas, sanan las relaciones, sí, Señor. Por esas mujeres solas. En el nombre de Jesús, a las mujeres solas que están pasando dolor, sí, Señor. Que han quedado con sus Te pedimos, hijos. Señor, que guardes sus hijos, que les ayudes. Sí, Es duro, Padre, Señor, para ellas. Guárdalos del mal, Señor. Sí, Padre. Te pido también por todos aquellos que están enfermos de COVID-19. Trae sanidad. Trae sanidad, Señor, trae medicina a las vidas de ellos, Señor. Pedimos por esa Jesús. Cobertura, protección y presencia tuya en las vidas de ellos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Les prometemos otro programa de estos. Si usted nos ayuda a compartir, si usted nos ayuda a darle me gusta a la página, también allá hay un cindillo. Si usted quiere colaborar con el ministerio, en buena hora, porque hay una gran necesidad también de poder y seguir expandiendo esos mensajes y el ministerio a todas las naciones, como es el mandato que el Señor nos ha dado. Quien ha estado con ustedes, el pastor Jaime Rojas. Les bendigo mucho, les amamos, y se despide mi esposa Helen. Dios me los bendiga. Esas mujeres que tal vez desean un consejo, bueno, ahí me pueden buscar en Facebook como Helen Aguilar, o mi número de teléfono también, o sacar aquí una cita al 61636535, y estamos para servirles, porque sé que es estar sola con hijos, el temor, el horror, pero el Señor puede rescatarnos, sanarnos. Y tal vez ya no hay una solución a ese matrimonio, pero para su vida usted necesita estar sana para criar a sus hijos. Usted necesita estar sana para una nueva relación. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles a las 7 de la noche en Casa Manantial Virtual, con preguntas y respuestas, testimonios y mucho más. Bendiciones para todos.